Como todos los miércoles, nuestros expertos en opinión pública, comunicación política, encuestas. ¿Qué tal, Paco Abundis? Muy buenos días. Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días, Javier Márquez. Muy buenos días. Llegamos ya al primer informe de gobierno, no es el primer año, todavía falta diciembre, pero es un primer corte, el primer corte caja oficial tradicional. Y aquí, ¿cómo llega el presidente? ¿Cómo llega de sólido el presidente en términos de opinión pública? ¿Cómo llega en función también? Y vemos la campaña de spots sobre lo que ya no es, y la pregunta es, ¿y qué sí es su gobierno? Jorge. Pues llega con niveles bastante altos de aprobación e incluso, digamos, nuestra medición más reciente, damos la primicia, 71% de aprobación, que es prácticamente igual al de hace un trimestre. Es decir, ha habido más o menos estabilidad, está dentro de los márgenes de error. Lo que se está viendo, y quizá esto es lo interesante, hemos platicado mucho de qué significa la aprobación de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que hay por lo menos dos hipótesis sobre la mesa, ¿no? Uno, que la gente lo está juzgando más por las intenciones que por los resultados, y en parte esto se debe a, digamos, que estamos al inicio del sexenio. Y la otra tiene que ver, y es algo que tendremos que explorar en el futuro, que quizá no lo estamos evaluando, y en esto coincide con la otra hipótesis, no lo evaluamos por el desempeño, por los resultados, sino por atributos personales como puede ser su austeridad, su discurso de honestidad, su cercanía con la gente, pero que no tienen que ver con resultados. Digamos, esto nos permitiría explicar la disociación entre resultados en economía, en seguridad y altos niveles de aprobación. Fíjate, lo que estás diciendo sobre los atributos. Ayer, al terminar de esta presentación durante la mañana, donde se anunció el acuerdo con las gaseras, se juntaron ahí para una fotografía y el presidente dijo, y la prensa no aplaude, que recordó muchísimo aquella frase del presidente Peña Nieto cuando después de dar un mensaje dijo, bueno, ya sé que la prensa no aplaude. Nada más que la reacción en la opinión pública de los dos momentos fue totalmente distinta. Aquella vez, pues no nada más no le aplaudió a la prensa, sino que se le fue encima la prensa y se le fue encima la opinión pública en contra del presidente. Pero en esta ocasión hasta se tomó como de buen humor. No, en este caso le aplaudieron. Pero no fue la prensa. No fue la prensa. Ahora, esto tiene que ver con los atributos. O sea, todavía tiene este profundo, muy grueso blindaje el presidente. Ahorita lo que estamos observando creo que es un poco estancamiento, no sé cómo llamarlo, pero es un poco, se ha mantenido la aprobación presidencial en los últimos meses. Creo que no estamos esto es un poco, creo, como los economistas discuten sobre si existe recesión o no. Necesitamos, yo creo, que un poquito más de mediciones a futuro antes de cerrar el año para saber si este va a ser el primer piso, es decir, el término de la luna de miel, si es significa un término de luna de miel bastante positivo para el presidente. En los próximos meses vamos a ver si esto es solamente un pequeño escaloncito, pero va a seguir bajando. Creo que tenemos que esperar un poquito, pero cualquiera que sea el caso, ciertamente la aprobación presidencial está siendo muy alta. Coincido con Jorge y definitivamente la evaluación no tiene que ver con desempeño, porque en las distintas encuestas que se pueden observar, siempre que se pregunta al encuestado por el desempeño del presidente, la evaluación siempre es menos positiva que la aprobación presidencial. Como bien dice Jorge, la aprobación presidencial de AMLO está midiendo otra cosa. Sí pueden ser los atributos, pueden ser las intenciones, pueden ser la manera en que lo está comunicando. Creo que lo entiende muy bien el presidente porque se está enfocando en sus mensajes presidenciales precisamente en esto que menciona Jorge. Oye, Paco, ¿cómo andaban, recuerdas muy bien, cómo andaban los presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto a la llegada de su primer informe de gobierno? Creo que ya estaban en su promedio de lo que fue buena parte de su administración. El expresidente Fox siempre estuvo entre 50 y 60 y el expresidente Calderón entre 60 y 70. El dato que tenemos nosotros está por arriba, digamos, de creo que el promedio de las encuestas comparables, que serán las de Caracara en Vivienda, y lo tenemos entre 75 y 78. O sea, para entrar lo trae entre 75 y 78. Así es.
Así es. Y Wanderley Laredo lo trae en 71. Que no es Y hoy una el diferencia Universal sustancial. 69. Hoy el Universal Hoy el trae Universal trae Donde creo que está el cambio para nuestra serie y se me hace muy interesante es en la intensidad. El aprueba mucho sí se ha movido casi 20 puntos. Es decir, ¿Ha bajado o ha pasado de aprueba mucho a aprueba algo. Y entonces de este 75 está hecho casi ya de la mitad y la mitad, del mucho y el algo, cuando venía hace 3 meses, 4 meses, 2/3 partes de aprueba mucho contra una tercera parte de aprueba algo. Ahora, aquí me parece que el presidente está desafiando la gravedad, porque lleva ya bastante estable en sí. ese rango de aprobación. Ahora- no cae alguien tan alto, pues lo único que le queda es caer. Tal Y vez no ha caído. en lo que diferiré es que no es necesariamente que no haya acciones y probablemente lo que no tenemos todavía son resultados, pero acciones hay. O déjame preguntar al revés. ¿Cómo está su desaprobación? ¿Se ha mantenido? ¿Ha subido? Esa sí creo que ha subido. También un poco, pero no pero tanto, marginal, 5 puntos. O sea, Creo que nada- también como depende el mucho de la 20%. serie. Nada Si sustancial. les dan la oportunidad a los encuestados de que mencionen que aprueba ni reprueba o les dan la salida de una categoría intermedia. Dependiendo de eso, en las series que no tienen esa categoría, sí ha estado aumentando un poco la reprobación. En otras se ha mantenido un poco más constante. ¿Qué les parece? Vamos a un corte y vamos a regresar un poco para ver los spots, el mensaje de los spots y para dónde puede llevar. Son ya las 7 de la mañana con 42 minutos. No se vaya. Aquí regresamos con Javier Márquez, Jorge Buendía y Paco Abundis. Rafael, tú traías ganas. No, Ganas de Ricardo. Lo que pasa es que, no, estaba yo tratando de entender un poco lo que se ha dicho sobre esta aprobación personal del presidente, que quizás sea mayor que la aprobación de su gobierno. Y esto a mí me lleva a recordar que en toda la historia de Andrés Manuel como un político de masas, su imagen y su capacidad de comunicación siempre ha sido mejor que su capacidad de administración o de gobierno. Cualquier otro gobierno, cualquier otro presidente, con una manifestación como la de los niños del cáncer, habría resentido él en lo personal. Sin embargo, aquí no solamente no resiente nada en negativo, sino que las cosas ocurren en el gobierno como si él no tuviera nunca ninguna responsabilidad y fuera suficiente lo que él le ha propuesto a las personas, a los ciudadanos, porque siempre lo disculpan. La gente siempre dice, es que a él no le cumplen, a él no le ayudan. Y eso se ve desde los tiempos de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Cualquier otro político habría quedado destruido con los videoescándalos. Cualquier otro. Hoy él hace cosas que le produjeron a sus antecesores críticas absolutamente feroces, destructivas y lesivas para su corriente política. Y él simplemente va brincando todos los obstáculos. Ahora sí que, sí, como él mismo dijo, sin perder una pluma del gallo, sin que nada le pase. Es un hombre invulnerable a la crítica. Creo que lo que le subías al comentario, creo que sí es un poco atinado. Muy atinado, más bien. Oye, muchas gracias. Salimos Rafa, yo ahorita. diría muy atinado. Mi impresión es que lo que le subyace a esta idea, no sé qué es lo que piensan aquí los colegas, pero tiene una apropiación de temas muy fuerte que causaron mucha irritación durante muchos años. Es difícil arrebatarle a Andrés Manuel López Obrador la bandera, por ejemplo, de primero los pobres, porque creo que ha llevado una congruencia en cuanto a ser el político que más enarbola las transferencias, igual que la honestidad. Como sea, se ha tratado a lo mejor de poner escándalos de corrupción alrededor de Andrés Manuel, pero mientras no muestre un sentido de vida opulento, es muy fácil para él blindarse al respecto. Entonces, cuando tienes la apropiación de temas, lo que se llama en opinión pública, alguien ya posee ese tema y es difícil soltarlo, pues bueno, creo que entonces López Obrador se vuelve menos vulnerable a ciertas críticas. Creo que dos muy importantes, bueno, principalmente corrupción, creo que la gente valora el hecho de que no sea opulento, tenga la imagen de que es honesto,
y la de transferencias voy a dar a los pobres, son dos temas que sigue enfatizando en los mensajes que ahorita está transmitiendo por motivo del informe de gobierno. Es muy fuerte, se me hace muy interesante este spot en el que comenta sobre la seguridad. Cuando dice el compromiso estoy cumpliendo reuniéndome. No nos está diciendo Todas ya las cumplir mañanas. reduciendo la violencia. Está diciendo estoy cumpliendo porque me estoy levantando a discutir este tema con los encargados todos los días. Los compromisos se cumplen, ¿no? Es bastante significativo. A eso me refiero con que probablemente no hay resultado, pero sí hay acciones. Y la Guardia Nacional es un buen ejemplo. Tal vez no vemos hay expectativas sobre la creación de la institución, incluso en temas de economía. Hay la expectativa de que esto va a cambiar el año que entra, es decir, haya quien dio este año como por perdido, ¿no? O tal vez no creceremos, tal vez es el costo de separar la economía de los negocios. Es decir, hay como ciertos valores entendidos que se están descartando. Y sí, ¿no? Ya lo habíamos conversado, en inglés se conoce como issue ownership, ¿no? Quien se adueña del tema. Y eso, de hecho, lo estamos revisando desde la campaña. Y cuando ves todo lo que se discutió en redes sociales o incluso durante los debates, cuando él habla de esos temas, el comportamiento de la audiencia se los concede a él. Ya sabemos cómo va a venir el discurso el domingo, ¿verdad? Pues sí, ya nos está dicho. Felicidad ante todo. Pero creo que otra de las cosas que explica es lo que estamos observando con la aprobación, la disociación entre hechos y aprobación, es la ausencia de una contranarrativa, digamos. Hay muchísimos elementos. O sea, tú hablabas de las declaraciones que hace y cómo se lo come en vivo. Bueno, el hecho es que no se lo come en vivo. Digo, tan simple... No se lo comen. Lo que acaba de ocurrir en Coatzacoalcos versus el narco es pueblo. Digo, es un caso muy claro, digamos. El tema ahorita de la renegociación de los gasoductos, pues los economistas dirían, pues a valor presente incluso salimos perdiendo. Entonces, hay toda una serie de temas donde no oyes la visión alternativa o la visión crítica o, digamos, o los hechos. Y creo que este es otro de los elementos que ayuda a que predomine su mensaje, que además lo está haciendo muy bien, pero... pues digamos, si estás jugando bien el partido y enfrente tienes un equipo de tercera división y eres de primera, pues ya sabemos cuáles son los resultados. Jorge, buen día. Javier Márquez, Paco Abundis, gracias por estar aquí con nosotros. Ya analizaremos próximo miércoles la secuela del primer informe de gobierno. Y de ser así, terminará con un 70% de aprobación dentro de 5 años. Si las cosas siguen así, si este mecanismo... Igual Cedillo. Si este mecanismo mental colectivo no cambia, terminará por encima de sus resultados. Pues ahí está el presidente López Obrador mostrando empatía, algo muy importante. Acaba de hablar sobre el tema de Veracruz en la conferencia de prensa mañanera. Y entre